Jerusalém Celestial TV, falando de Jesus para você. El libro de Filemón tiene el poder de desafiar las estructuras sociales más profundas de su tiempo. En esta pequeña carta, de solo 25 versos, el apóstol Pablo no solo habla de perdón, sino que cuestiona el sistema de esclavitud que dominaba el Imperio Romano. ¿Cómo? A través de la historia de un esclavo fugitivo llamado Onésimo, cuya vida nunca volvería a ser la misma. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir te dejará sin palabras. En las sombras del Imperio Romano, donde las ciudades florecían y el poder de los ricos dominaba, vivía Filemón, un hombre respetado, dueño de una casa bien establecida, un hombre de honor entre sus pares. Pero en el corazón de su vida había algo más profundo que solo el bienestar material, su fe. Filemón, un cristiano devoto, había recibido el Evangelio de manos de un hombre que cambió la historia de muchos, el apóstol Pablo. Pablo, el hombre que, a pesar de estar encarcelado, no dejaba de predicar el amor de Cristo. Desde su prisión, Pablo escribió cartas que serían la base de la iglesia primitiva, que guiaban, corregían, consolaban y unían a los cristianos. Entre ellas, una carta que iría directamente a las manos de Filemón, el hombre al que consideraba un amigo fiel. Pero esta carta no era como las demás. En el Imperio Romano, donde el poder de los ricos era absoluto, existía un sistema de esclavitud que dominaba la vida cotidiana. Miles de hombres, mujeres y niños no eran considerados más que propiedad, y entre ellos estaba Onésimo, un esclavo que, al igual que muchos otros, era tratado como una mercancía sin derechos ni voz. Pero la historia de Onésimo y la de Filemón cambiaría para siempre gracias a una pequeña carta escrita por el apóstol Pablo. En tiempos donde la palabra hablada era más confiable que el oro, las cartas eran los puentes que conectaban a los cristianos dispersos. Una carta no solo era un mensaje, sino una representación del corazón del apóstol, una llamada a la acción. Y esta carta, la que Pablo había escrito con la esperanza de cambiar corazones, llegaba ahora a las manos de Filemón. Lo que Filemón no sabía al abrir esa carta es que Pablo le estaba pidiendo algo mucho más grande que una simple solicitud. Le pedía un acto de misericordia. Onésimo, su esclavo fugitivo, era ahora un hermano en Cristo. ¿Podría Filemón, un hombre respetado, dueño de muchos, perdonar a quien le había fallado? ¿Podría ver a Onésimo no como un esclavo, sino como un igual, como uno de los suyos? La respuesta a esta pregunta cambiaría no solo sus vidas, sino la de todos aquellos que siguieron el mensaje de Pablo. Este es el conflicto que enfrentó Filemón. ¿Seguiría las normas de la sociedad, las leyes del imperio o las enseñanzas del Cristo que transformaba a todos por igual? Esta es la historia de cómo una carta cambió el destino de un hombre y de un esclavo, y cómo en el corazón de la iglesia primitiva se sembraron semillas de amor, perdón y reconciliación. A veces, los más pequeños actos de compasión tienen el poder de cambiar el curso de la historia. Esta es la historia de Filemón, Onésimo y la carta de un apóstol que desafió las fronteras de la esclavitud para sembrar el amor de Cristo. Onésimo era un esclavo, pero no era solo eso. Era un hombre que había sido robado de su humanidad, de su dignidad, de su derecho a ser algo más que una propiedad. Y un día el peso de su vida ya no pudo soportarse más. Escapó. Pero en su huida, Onésimo se enfrentó a un nuevo dilema. ¿A dónde iría? ¿Cómo podía encontrar libertad cuando estaba marcado por la condena de la sociedad y la ley?
sentido tiene la libertad cuando no sabes qué hacer con ella? Onésimo huyó, pero llevaba consigo una carga mucho más pesada que la que podría cargar con sus propios hombros. Llevaba el peso de su vida rota, su desesperanza y la culpa que lo perseguía. Sin embargo, la providencia de Dios estaba por intervenir de una manera sorprendente. Onésimo, agotado, se encuentra con un hombre anciano que lo observa desde la puerta de su celda. Este hombre es Pablo, un prisionero de la fe que no está encerrado solo en una celda, sino en el corazón de una misión mucho mayor. Onésimo, entrando tímidamente a celda de Pablo, donde el apóstol lo recibe con una mirada comprensiva, sabiendo que este hombre necesita mucho más que refugio físico. Pablo lo observa con calma, su mirada es profunda y llena de una paz que parece superar las circunstancias. Pablo, hablando con serenidad, le pregunta: ¿por qué has huido, hijo? ¿Qué has dejado atrás? Onésimo, con voz quebrada, le responde al apóstol Pablo: mi vida es una prisión. Todo lo que he conocido es dolor, humillación y el peso de ser menos que un hombre. No puedo seguir siendo lo que soy. Pablo, mirándolo con compasión, le pregunta a Onésimo: ¿quieres ser libre de verdad? La libertad no es solo escapar de un lugar, es liberarte de lo que hay dentro de ti. ¿Conoces al que te puede dar esa libertad, el que te ofrece un nuevo comienzo? Onésimo, mirando a Pablo con incredulidad, pero también con una chispa de esperanza. Pablo comienza a hablar de Jesús, de cómo el sacrificio de Cristo puede transformar la vida de una persona y darle una identidad completamente nueva. Pablo continuó hablando con firmeza y ternura. Jesucristo vino para liberar